personas del mundo entero. La verdad que demasiado contento. Y Logical Commander Software y Sayeret Group, junto a la Cámara de Comercio Panamá-Israel, la Embajada de Israel en Panamá y la Embajada de Panamá en Israel, tienen el honor de recibirlos en este webinar de prevención de pérdidas en su organización. Durante el webinar se presentarán nuevas tecnologías para la detección, gestión de riesgos y prevención de pérdidas provenientes del capital humano. Nosotros nos vamos a enfocar los factores de riesgo que causan pérdidas en la organización dentro de los procesos que se realizan en el área de recursos humanos, como planes de programas dirigidos al personal profesional de nuestra institución, dándole mayor crecimiento, capacitaciones, que esto va a ayudar a fortalecer las relaciones entre la institución y el servidor público. Yo les voy a hablar un poquito, les quiero mencionar, no se les voy a mencionar todas, pero sí les voy a mencionar algunas de las debilidades que tenemos en el proceso de reclutamiento y selección en el Estado. Y sobre todo, creo que es fundamental que muchas instituciones hoy en día no cuentan con unos procedimientos de reclutamiento y selección ya establecidos. Y esto es una gran debilidad. Derivado de este mal procedimiento o de estas debilidades que encontramos nosotros, quiero comentarles algunas de las pérdidas que se dan dentro de este proceso. Y para mí la pérdida más importante es pérdida de dinero, tiempo y personas. Hoy en día, con el tema de la pandemia, definitivamente que no hemos tenido para el Estado, es totalmente nuevo esto de los reclutamientos virtuales. Siempre habían sido de manera presencial. A mí en lo personal me ha costado un poco más de trabajo meterme en este rejuego del reclutamiento virtual, pero tiene sus pros y tiene sus contras. Lo positivo que podemos ver, que tenemos ahorro de tiempo y dinero. Hoy me toca hablar sobre el tema del origen de las pérdidas en las empresas. Esto es que esta presentación se llama el hurto interno, protección de activos y riesgo interno de las corporaciones y su mitigación. Este estudio, que ha sido realizado en 24 países, con 203 empresas participantes, nos dice que en los últimos años ha habido una pérdida mundial en los minoristas de 123.390 millones de dólares. Estamos hablando de que la pérdida desconocida, la merma desconocida, alrededor del 1.23% en 18 mercados verticales. Cuando hablamos del impacto del robo en los comercios, en las empresas, no es solamente un tema de dinero, sino que afecta obviamente la buena operación interna de las empresas, estar lidiando constantemente con problemas de faltantes de inventario, estar buscando constantemente quiénes son los responsables de estos faltantes, si es un tema de hurto, si es un tema de mal manejo. Entonces, obviamente eso genera una afectación muy importante al entorno de la empresa, y como bien decía mi predecesora, la colega Net, efectivamente lo que siente el personal con estas situaciones que se están dando dentro de las empresas también afecta al resto de los colaboradores. Si yo soy un buen colaborador y estoy trabajando en una empresa y a mi lado siempre está ese ambiente de que se está perdiendo mercancía, de que hay robos, de que hay problemas, obviamente me va a afectar y es muy probable que busque una empresa con menos problemas. Es muy importante entender el origen de esta pérdida en las empresas y en el comercio. El delincuente, el canchero, como se le llama, el ganchero en otras partes de la región, representa solamente un 33%. Y esto es algo que yo me he encontrado mucho cuando hago consultorías con empresas, que se pone mucho énfasis a el hurto de estos ladrones, a cómo protejo la mercancía, los diferentes elementos tecnológicos para la protección, videovigilancia, sistemas de EAS, pero el verdadero origen lo vemos no en el canchero de afuera, en el ladrón externo, sino en este 44% que es el hurto interno, el hurto generado por los mismos colaboradores, sumados a temas como errores administrativos, fraudes con proveedores, etc. Esto nos lleva a entender que alrededor de un 67% a 70%
de las empresas que tienen una llegada al público, pues es pérdida originada dentro. Más aún, obviamente, en áreas más sensitivas, como puede ser la bancaria, como puede ser empresas de distribución o al por mayor. Efectivamente, tener un buen sistema de reclutamiento nos va a ahorrar muchísimo dinero y al final va a hacer que nuestras empresas puedan ser mucho más rentables. La regla del 25-50, que el 25%, el 100% de empleados que puedo tener en una empresa, el 25% se reclutan o vienen ya enfocados a entrar a nuestra empresa a robar. Luego tenemos otro 25%, ¿sí?, que por más necesidad que tengan, son esas personas honestas, leales, que nunca van a tocar ni siquiera un bolígrafo dentro de nuestra empresa. Y tenemos después un 50% que no vienen o no ingresan a nuestras empresas pensando en el robo, mas sin embargo lo van a hacer si tienen la oportunidad. ¿A qué nos enfrentamos nosotros como profesionales de la seguridad? Es que la mayoría de las veces nosotros trabajamos solamente en tratar de detectar qué oportunidades hay dentro de la empresa, cuáles son los fallos en los procesos, o dónde están las brechas que el ladrón puede tomar como oportunidad, pero nos cuesta mucho trabajar en esa parte psicosocial que es la necesidad y la justificación. Hoy, ya Matías, cuando haga su presentación, vamos a entender cómo hoy en día sí ya tenemos estas herramientas para manejar estas tres partes y poder trabajar realmente, profundamente la seguridad dentro de una empresa. ¿Y qué elementos nosotros deberíamos detectar en un preempleo? Pues estos que generan la necesidad, como deuda, situación económica crítica, enfermedades graves, droga, alcohol, adicción al juego, elementos que generan la justificación, pues pasado criminal, entorno criminal, una serie de factores y elementos que son muy importantes detectar y que necesitamos estas herramientas específicas. Sé que tengo poco tiempo, así que voy a ir cerrando, pero todos estos elementos que hablamos, fíjense que es muy importante, deberían ser detectados en la fase de preempleo. Un poco más de lo que acaban de mencionar entre Anette y Albert. Nosotros detectamos casos de fraude, sobornos y coimas, casos de extorsión, fugas de información confidencial, robo, uso de drogas ilegales, juegos de azar, consumo de alcohol, acoso sexual, lealtad a la empresa, lavado de dinero, activismo en sindicatos muchas veces es muy problemático y es importantísimo en los preempleos poder detectarlo, explotación infantil, acciones y actitudes criminales como crimen organizado, terrorismo y tráfico de influencias, satisfacción con salarios, satisfacción con la corporación, calumnia e injuria, y sentimiento de los trabajadores y el estado emocional, lo que se llama riesgo psicosocial. Todas nuestras evaluaciones que nosotros hacemos y todas nuestras tecnologías son vía emociones de la voz. Nosotros detectamos emociones y niveles que son imposibles de detectar por el ser humano. Nosotros detectamos más de 150 parámetros emocionales junto con factores de estrés y nivel cognitivo. La mayoría de las organizaciones en el mundo que saben detectar emociones vía la voz, tanto en el sector de salud como en el de seguridad, saben detectar generalmente entre 3 y 7 parámetros, nosotros detectamos más de 150 parámetros emocionales. Nosotros mostramos cerca de 15 parámetros de niveles de estrés y emoción de la voz junto con factores cognitivos. Esto permite una mejor toma de decisiones, reducir riesgos en tiempo real y detectar eventos de alto impacto organizacional y corporativo. Lo más importante es que es sin intervención humana. Cuando tenemos intervención humana en un proceso analítico, los resultados tienden a variar indefectiblemente porque somos humanos. Hay múltiples factores que nos generan a que el proceso analítico cambie entre analista y analista, analizado a analizado, etc. Y lo más importante para entender nuestra tecnología es que la detección de las emociones no es lo que una persona dice o cómo lo dice, sino cómo realmente se siente la persona en relación a la pregunta que le genera el sistema. Con lo cual, el sistema le genera una pregunta, la persona reacciona frente a esa pregunta y genera un nivel de riesgo o un nivel de alerta para el riesgo psicosocial que vamos a ver los dos sistemas. Nosotros desarrollamos dos tecnologías. La primera es RiskHR, que es una solución capaz de reconocer, detectar y localizar riesgos organizacionales por temas en tiempo real. Los temas, como mencioné, son más de 45 temas diferentes, desde filtración de información, robo del lugar de trabajo, acoso sexual, lealtad a la empresa, etc. Son más de 45 temas diferentes en tiempo real. ¿Cuáles son los beneficios
mejorar la productividad, disminuir el ausentismo y rotación del personal, generar una mejor fidelización y sentido y pertenencia de los trabajadores, cumplir con los requerimientos legales del país en el marco de riesgo psicosocial evitando sanciones, verificar horarios de ingreso y salida, sabemos cómo se sienten cuando ingresan y cuando salen, con lo cual sabemos también cuál es el horario. Permitir mitigar en tiempo real casos de alerta que generen riesgos, resultados eficientes y exactos, conocer progresivamente el estado emocional actual y las condiciones psicosociales de los trabajadores desde un panorama más amplio y con un enfoque humano, identificar y detectar factores psicosociales que requieran prevención o intervención, mejor análisis y toma de decisiones a la hora de intervenir, y algo muy interesante que se genera en base de los datos que recibimos es detectar líderes positivos y negativos. Nosotros utilizamos nuestros sistemas en 4 casos, que son preempleo, evaluaciones periódicas. Nosotros recomendamos hacer 3 evaluaciones anuales para poder ver una correlación y poder prevenir. Nuestro sistema es el único sistema en el mundo que tiene la capacidad de prevención. Cuando podemos prevenir, el costo de la prevención tiende a 0 en relación a un costo de riesgo, con lo cual nosotros sabemos que nosotros podemos generar un ahorro a una organización de no menos del 98% de los costos de los riesgos, más los costos adheridos a los casos de riesgo. Estamos hablando de investigación, el tiempo, abogados, etcétera, etcétera, que prácticamente no se termina de contar. Evaluaciones puntuales por tópico de riesgo, que estamos hablando de una investigación muy profunda en caso de un riesgo específico, una evaluación periódica, y evaluaciones diarias para verificar estados anímicos, que es la salud social, la salud laboral, el riesgo psicosocial, EMO-RISC. Las evaluaciones, a diferencia de prácticamente todo lo que hay en el mercado, nosotros lo único que requerimos es parlante y micrófono abierto, junto con conexión a internet, y que lo hagan en un lugar tranquilo y libre de ruido. Pero algo muy interesante es que podemos hacer las evaluaciones desde cualquier lugar, desde nuestra casa, desde el vehículo, desde la oficina, desde el salón de nuestra casa, en donde querramos, y podemos hacer miles, decenas de miles de evaluaciones al mismo tiempo, e inmediatamente recibir las alertas de las personas con algún tipo de problema. Esto es extremadamente importante. No necesitamos movilidad, no necesitamos costos operacionales, no necesitamos a nadie que esté verificando que las personas estén haciendo las evaluaciones, simplemente que les llegue el email o el link y de esa manera pueden ingresar y hacer la evaluación. Es la única pregunta que le hace el sistema. ¿Cómo te sientes hoy? Y la persona le responde, vine a trabajar, me siento bien, no me siento muy bien, no importa lo que él diga, sino cuál es la reacción de esa persona frente al sistema. Y nosotros en este momento sabemos más de 150 parámetros emocionales y podemos saber en el ingreso y la salida cómo se sienten. Digamos que acá tenemos nuevas alertas de risk HR, riesgo por temas, acá tenemos 9 en total. Si tenemos 1000 empleados, significa que 991 empleados están bien. Con lo cual, únicamente ahora nos tenemos que centrar en las personas que tienen algún problema. Segundo, vamos a ver los detalles y cuándo es que ingresaron. Vamos a ver en qué tipo de riesgos estas personas salieron con algún caso de riesgo. En este caso, por ejemplo, vemos que esta persona salió con acoso sexual. Una evaluación preempleo periódica para nosotros tiene entre 15 y 22 temas. Significa que el resto de los temas están bien. Y nos vamos a centrar únicamente en los casos de riesgo. Vamos a ver, inclusive, si quisiéramos ver, por ejemplo, una evaluación completa, tenemos muchísima información sobre esta persona. Esta persona obviamente está todo mal, lo vemos aquí. Podemos oír qué es lo que dice, pero no hacemos un análisis semántico. Recordemos, esto es nada más un demo, esta no es una persona real, con lo cual no hace falta sentirse que algo está extremadamente mal. Vamos a ver lo que es la correlación a lo largo del tiempo, y esto es extremadamente importante. Nosotros podemos ver, estos son aproximadamente 7 o 8 años de trabajo, pero podemos ver cuál es el proceso y el progreso de esta persona a lo largo del tiempo, con lo cual, si tenemos cada 3 o 4 meses, podemos saber que esta persona estaba ingresando en algún tipo de riesgo y pudimos reducir el nivel de riesgo sin necesidad de tener que echar a esa persona. Puede ser que esa persona tenga una tendencia a la filtración de información y lo que tenemos que hacer únicamente es sacarle acceso a ese tipo de información que nos puede generar un daño, sin necesidad de echarlo. Podemos ver cuál es el proceso de esa, podemos informarle qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Lo mismo en acoso sexual, violencia, etc. Muchas gracias. Celebro que por fin estamos realizando este evento. La verdad que en la vida muchas veces los problemas que enfrentamos crean oportunidades.